Estamos acá en el Parque Temático Pueblo Gaucho, que es un homenaje de la Intendencia de Maldonado a la figura del gaucho, ese protagonista fundamental del Uruguay en la época colonial y de la emancipación. No se puede entrar en vehículos, hay que dejar el vehículo fuera, no puede ingresar al parque temático. Bueno, acá tenemos lo que sería una posta. La posta era el lugar donde llegaban las diligencias, un paraje, un lugar para estacionar y pasar dejaban los carros, dejaban los vehículos, los choferes, los conductores de las diligencias posiblemente quedaban en lugares al aire libre o medio afuera, en galpones. Allí vemos lo que son los aperos para el caballo, los recados con sus estribos, la olla de 3 patas con el estrebe, el fogón para cocinar, esos rolos, esos troncos donde posiblemente se acomodaban, sentaban los gauchos, y acá el carruaje, la volanta, un carruaje con techo que era para alguien acomodado, una familia que iba y podía pasar. Llevaban también detrás una valijita para sus pertenencias, para las vestimentas. Estos son 2 camas de piedra con sus cabeceras. Después el gaucho le ponía algún jergón, alguna cosa ahí para hacerla un poco más blanda, y podían dormir al aire libre en este lugar que era la posta de las diligencias. Aquí se supone que se podía dormir con la cabeza apoyada sobre estas piedras. En este lugar de postas mostramos el lugar donde dormían los carreros, los gauchos, que era en ese lugar de piedra, se quedaban ahí haciendo el aguante, y acá dormían, en estos lugares dormían los pasajeros, ¿verdad? En los mejores lugares dormían los pasajeros, que a veces venían damas también, y podían dormir en estos espacios, en estos lugares. Acá tenemos un fogón de cocina, vendría siendo como una hotelería de paso, ¿no? Una lámpara queroseno, una lámpara llamada Aladín. Las camas con los clásicos colchones de lana, con un cotín estampado, colchones de lana con botones, 2 camitas de hierro, que la comodidad de estas camas era que tienen elásticos que las hacen más mullidas. La construcción en ladrillo asentado en barro, en este caso para la reconstrucción se asentó en Portland. Bueno, también tenemos una exposición de pinturas de caballos.
Y esto es un gran escritorio con cajones. Miren la belleza de esas pinturas, el realismo de esos caballos, ¿no? Bueno, y acá tendríamos otra pieza que sería el baño con su escupidera y la ducha. Esto era la ducha, un tanque de 20 litros que se ponía a calentar al sol, y abajo por esos orificios con una piolita se tiraba y se sacaba, se colgaba a una altura de la persona, y con eso se tiraba estos 20 litros de agua caliente o tibia, según en la época que fuera. Y acá tenemos la palangana para el aseo. La palangana esmaltada y la escupidera esmaltada. Esto sería el baño o la sala de aseos. Bueno, acá vemos la construcción de una pulpería y lo que podría ser un palenque que se usaba, podía usarse para atar los caballos o como mostrador para la gente que estaba en la pulpería, como lo que hoy sería una barra moderna, que en aquel momento se le llamaba mostrador, y que el pintor de la patria Blanes Viale inmortalizó en sus cuadros. Hola amigos, amigas, acá estamos en una pulpería en Pueblo Gaucho. Vamos a acceder a ver qué nos encontramos. Bueno, tenemos la pulpería que, como todos saben, también estaba protegida por una reja donde estaba el pulpero o la pulpera, los tanques, los barriles para el vino o para la caña, que generalmente se traía de Brasil, las botellas con el despachador para las damajuanas, con el despachador para el vino, una lámpara Ladino, la caja registradora, las valijas de viajero que eran símil cuero pero eran hechas en cartón. Allá vemos unos teléfonos antiguos, otro tipo de lámparas, las alacenas o bateas donde se encontraban los granos, donde estaba el fideo, la polenta, la mazamorra, el maíz, que se vendían al peso con la pala, con la palita de lata. El bolichero, el almacenero, el pulpero sacaba y despachaba la yerba. Estos productos en su mayoría se traían desde Montevideo o se traían de contrabando desde Brasil. La balanza de platillos en bronce, otra lámpara Ladino, que esto es una invención más moderna, las pesas de los distintos tamaños, donde el bolichero ponía en un platillo la pesa y completaba con la mercadería hasta llegar a lo que había pedido la persona, el kilo, el medio kilo, los 200 gramos. Bueno, esto en sí era en parte la pulpería. Allá vemos
un instrumento que es para zapateros, que es el trespié, hormas de zapatos. Y bueno, y acá tenemos lo que serían los bancos, los puestos de donde se sentaba la gente, que no eran tan finos, tan delicados como estos, tan bien elaborados, sino que muchas veces eran algún cajón, alguna cosa de ese tipo. La construcción en piedra. Y esto tendríamos que averiguar qué es. Una balanza que no sabemos explicar, pero posiblemente sea una balanza para grandes piezas, para ganado, para una carnicería, porque tenemos pesas de distinto tamaño, de 200 kilos, de 500 kilos, la fábrica constructora de este tipo de balanzas todavía hoy en día en Uruguay funciona. Negri Cuartino, fabricante. Bueno, al fondo de la pulpería, el lugar para hacer los asados. La madera que se usaba para las construcciones era madera natural o madera de pinotea en alfajías, en tablones. En este caso es madera de pinotea, una madera muy noble, muy dura, que resiste y que aguanta y que puede ser reciclada después. Acá vemos una adaptación del mundo moderno y conjugado con el antiguo. La televisión está empotrada dentro de un marco de madera hecho con una media madera que cruza los palitos, que son hechos con piques antiguos de alambrados. Bueno, acá tenemos, dentro de la instalación del predio, tenemos una batería de baños para uso común de la gente que concurre al museo. Pero este trabajo así era la forma como se embarraba, se hacían los revoques con barro. Esto es barro hecho a mano, se agarraba la arcilla, barro del piso, se entreveraba con pasto y se pisaba con bueyes, con mulas o con un caballo, y si no con las propias personas, y bueno, después se iba alisando así con las manos hasta lograr una superficie plana que a veces se terminaba con cal. Acá tenemos lo que es una escuela pública de campaña con el techo de paja. Las plantas de cola de zorro. El característico de todo edificio público de Uruguay es la presencia del escudo nacional y de la bandera nacional, que acá está izada sobre un palo rústico. Un tanque, que en este tanque posiblemente se almacenaba el agua para los niños de la escuela, se cargaba en algún aljibe o en un pozo manantial y se dejaba en la escuela para que los niños pudiesen tomar agua
Acá tenemos lo que sería parte de el baño, la cocina escolar, una cunita, una cama para bebés, la cocina, un fogón a leña, y acá tenemos el horno, la plancha a carbón. A esta plancha se le cargaba carbón acá, cuando estaba caliente se planchaba. Esta otra plancha también son planchas de carbón, la olla de fierro, la resta de ajo, una comida típica y ya medio de lujo en campaña, los tallarines, la presencia de los italianos, las moñas, los tallarines, una cantimplora, un jarro para vino, la palangana que se podía usar en el baño o también para asear en la cocina, el canasto, la vela. Bueno, esto acá hacía las veces del cuarto de la maestra, pero también el lugar para la cocinera, ¿verdad? Porque las escuelas de campaña en Uruguay siempre dieron un almuerzo y el horario era de 9 a 15 horas. Zapatos en cuero que se llamaban tamangos. Esto era el equipaje, se supone que la ropa de la señorita maestra, las perchas. Y bueno, acá tenemos el salón de clase con un banco individual y los bancos Varela. La marcha Mi Bandera. Con esa marcha se abren los actos escolares, el escritorio de la maestra, la regla, que antes, en la época antigua de la escuela tradicional, también se usaba para escribir sobre el pizarrón o para castigar a los niños. La maestra podía pegar con la regla, estaba autorizada a pegar con la regla. El escritorio, una máquina de moler maíz, una máquina para hacer vino, una máquina para moler granos. El grano entra por acá, se le aprieta las muelas a esta máquina y sale molido. Se puede hacer polenta, se puede hacer picar otro tipo de granos. La biblioteca. Con algunos libros tradicionales como Perico, Buscabichos, los cuentos de Da Rosa. Libros que en las escuelas rurales siempre eran parte de los libros que se prestaban a los niños para llevar a su casa. Y el rancho de paja mansa o paja brava o paja totora. Y acá vemos una foto donde la escuelita de Santa Clara, la maestra con sus niños, y acá un maestro rural enseñando la suma, la operación de la suma y las vocales. Acá tenemos en un cuero las palabras en voces charrúas, sus sinónimos en voces
en castellano, el juego de cartas de Tacuabé. Para educar a los jóvenes como futuros ciudadanos republicanos. Esto se usaba era como un recurso didáctico, el quillapí, manto hecho con un solo cuero y decorado. Era un recurso didáctico que se podía tener en las escuelas para enseñar determinados conocimientos o determinadas cosas. El piso, que en muchos casos era solo de tierra, en este caso tiene ladrillo asentado en tierra o terrón, que es lo que estamos viendo acá. Bueno, esto es un fardo de pasto, que era una forma de conservar el pasto. Es un fardo rectangular, se hace con una máquina que muele el pasto, lo corta y después lo deja con esa forma y después lo ata con 2 alambres o en casos más modernos con algún tipo de hilo. Y acá tenemos una prensa para vino. Acá se echaba el orujo, el sobrante de la molienda de la uva, la cáscara y la semilla se metía acá adentro, después se prensaba, se giraba y se sacaba una prensa, un vino prensado, que era un vino de calidad inferior, pero también después se consumía primero el vino de prensa, o se hacía otro vino ligero que se llama vineta, que se le echa más agua y azúcar y se hace una producción de vino que es llamado vineta. Acá tenemos el puesto policial, también como otra institución pública con su bandera nacional. Vamos a acceder la pared revocada en barro y cal. Y acá tenemos la máquina de escribir para armar la denuncia policial o el prontuario. Un tipo de farol o lámpara para hacer procedimientos nocturnos, el escritorio en roble, el banco hecho en madera rústica y en cuero con el propio pelo, la capa policial, el gorro, la escopeta, elementos de cocina y de higiene, un baúl para guardar las pertenencias del personal o de los propios presos. Y acá tenemos distintas formas de sujeción de grilletes, también que se usaban como trampas para animales. Y el calabozo, miren lo que es el ancho de la puerta, hecha con una madera gruesa y con hierro. Y acá tenemos un calabozo común con un balde, unos grilletes para el preso, si era un preso peligroso. Y acá tenemos el catre para dormir. Y acá posiblemente era el excusado para hacer sus necesidades o para bañarse. Esto vendría siendo como una comisaría de pueblo o de campaña, donde no se requería mucho más comodidades. Bueno, amigos, amigas, acá tenemos lo que sería una panadería, que no era una cosa muy común tampoco, que posiblemente se encontraba en los pueblos de campaña, pero no
en la campaña profunda, porque el pan y todo lo que era de cocina se elaboraba en los propios hogares. Ahí vemos un horno a leña, una batea para amasar y para conservar, para amasar y leudar el pan, la pala para sacar el pan, los distintos latones donde se hacía el amasijo que se le llamaba, la leña para calentar el horno, las mesas de tabla que eran como despacho y también para trabajar sobre ellas, la reja. Esto podría ser entonces una panadería de un pueblo del interior o de campaña. Ya digo que no, porque en las casas se hacía todo en la propia cocina de las estancias o en la casa de los particulares. Bueno, ahora amigas, vamos a filmar lo que es un hospital de campaña. Dice acá que el primero funcionó en Maldonado en 1763, Hospital del Rey. Acá tenemos el hospital. Las camas de hospital son más altas que las camas comunes, porque para poder que fueran manipulados por el personal de enfermería. Las chatas para orinar o hacer de cuerpo a las personas. La jarra para hacer los lavajes. Otra chata. La cama con esta modernización, que es la cama articulada, que permitía sentarse. El cortinado hecho con arpilleras, una tela rústica llamada arpilleras. Todo lo relativo a la higiene. Las distintas tubos que posiblemente son de sustancias, de cosas que se usaban en el hospital. El termómetro de mercurio. Un reloj y distintos instrumentos que se usaban en los hospitales antiguos. Una caldera para lograr agua caliente y a su vez tener un placar o una vitrina donde están las cosas que deben estar resguardadas, como sustancias peligrosas o medicamentos. Este sistema de ampollas para hacer aplicaciones a las personas cuando tienen dolor de espalda o cuando tienen algún tipo de enfermedad. Tubos de ensayo, vasos.
Y acá para hacer un baño de asiento, la persona entraba aquí y con agua fría o con vapores, de acuerdo a la indicación, acá se hacía lo que era un baño de asiento. En ese recipiente se ponían vapores, calor, para tratar algún tipo de enfermedades, como podría, o calor o frío, para tratar algún tipo de enfermedades como podían ser las hemorroides. Entonces la persona entraba acá, se cerraba para que tuvieran los vapores y permanecía en este baño por un tiempo con los vapores que emanaban la sustancia. La persona se ponía desnuda adentro de este cubículo de madera. Bueno, acá vemos una camilla que era para, en la época de la guerra, cuando había que amputar alguna extremidad, una mano o una pierna, se metían en esta prensa y después se podía cortar para que evitar la gangrena, la putrefacción de la extremidad que quedaba totalmente destrozada. Con sus bancos. Un crucifijo. Una Virgen, la Inmaculada Concepción, la Virgen embarazada, Sagrado Corazón de Jesús, y allá está la patrona del Uruguay, que es la Virgen de los 33 Orientales. Sagrado Corazón de Jesús, un candelabro, la Virgen Negra de la Candelaria, que es una de las patronas de Punta del Este y de esta zona. Un estandarte que se llevaba en la procesión, y la imagen de San José Obrero, Padre de Jesús. La pila bautismal. Y acá la puerta de la iglesia. Y ahora vamos hacia la estación de ferrocarril. Acá tenemos la estación del ferrocarril. Los pueblos que lograban tener un ferrocarril ya estaban conectados con la modernidad. Eran de los pueblos privilegiados, donde llegaba el ferrocarril, que llegaban las noticias, llegaban otros productos, llegaban novedades de Montevideo, de la capital, y también tenían un sistema de encomiendas donde se mandaban todo tipo de cargas de un pueblo a otro, y sin duda que fue uno de las cosas que distinguió a Uruguay y lo modernizó rápidamente, porque llegamos a tener el ferrocarril mucho antes que otros pueblos y que otros países de América Latina. Acá tenemos el ferrocarril en Uruguay, fue fundado por los ingleses. Acá tenemos una sala de espera y después fue nacionalizado por José Valle de Ordóñez. La vivienda del cura y el cementerio. La vivienda del cura, hecha de barro, de paja, el techo en escaleras.
la sotana del cura, la cama o catre, una lámpara, una vela, una regadera, cueros, sistemas para sostener a los animales. La vivienda es pequeña, está hecha con maderas de monte de Uruguay. Las paredes son de barro y adobe, la ventana en madera, cuero y madera y cuero. Esta vivienda está muy bien, muy tradicional está hecha, está muy bien hecho. Y acá y allí, al fondo de la iglesia y de la vivienda del cura, el camposanto o cementerio, con las lápidas, las cruces, y que recuerdan a las personas que fueron sepultadas acá. Esto posiblemente esté pensado para semanas donde hacen festivales o donde hacen algún tipo de espectáculo, y porque tiene como puestos para comercios, para negocios. Un corral dentro del pueblo gaucho para caballos, una manta para el caballo, y entre las plantas y allá un pingo. Veamos qué hay por el frente de este rancho de Terrón. Cañas, una horqueta, que era la forma de sostener un palo en Y, horqueta. Bien, una construcción, los galpones, un lugar para ubicar el carro o la volanta, una montura que era para mujer, porque la mujer va sentada de costado en el caballo. Cueros de oveja que ya están con sus lanas ahí medios desarmados, en un zarzo o entre palos de madera dura, para que no lo agarren los ratones ni los otros animales. Esto es una enfardadora de lana donde hace el fardo, la bolsa de determinados kilos. Y acá tenemos otro recado muy cómodo, con grandes estribos, con un lugar para reposar parte de la columna. Un recado de construcción en cuero muy duro, resistente, pero no sé qué tan cómodo resultaba a la persona que lo utilizaba.
Y acá tenemos Otro, esto también para montar lana. un bolsón con lana de oveja. Que se da a pie, se entra uno por arriba y lo pisa. La persona, el operario, entraba por ahí arriba, trepando por esos escalones y lo pisaba para que quede bien ajustada la lana, que después se vendía en Uruguay y se exportaba a Inglaterra principalmente. Acá tenemos un cerco para un cerco o tubo para vacunar, para desguampar, cortarle las guampas a los animales o para curarlos. Acá y después empezaron a cruzar para obtener mejor lana y para obtener mejor carne, pero principalmente en el siglo XIX lo que se exportaba era la lana. La lana fina se importaba a Inglaterra, a Francia, y luego para la construcción de casimires. Tenemos el casco propiamente dicho de la estancia, que era una construcción más bien plana, con un patio central, con un pozo de agua o aljibe, en muchos casos también tenía para recoger el agua de lluvia, un balde, el carro para acarrear y hacer los mandados, traer las cosas para la estancia. Era el lugar más fino de todo el establecimiento, era el casco de la estancia donde vivían los patrones o donde venían los patrones en algunas temporadas. Los patrones no siempre vivían en las estancias, sino que también vivían en Montevideo, en las ciudades, y venían los fines de semana o en periodos de cosecha, en los periodos importantes de zafra. Acá vemos un mueble muy bonito, casi todos los muebles son en roble. Es el lugar más caro donde el dueño, el estanciero, hacía gala de su fortuna, de sus riquezas. Y bueno, donde ahora estamos recorriendo acá nosotros para compartir con nuestros amigos. El escritorio del que se preciaba todo estanciero de tenerlo y donde hacía la liquidación de sueldos a sus empleados, donde estaba también el escribiente, una mecedora y lana rústica donde se tejía lo que se elaboraba de la lana. La cocina, ya acá esta cocina es una cocina a leña, toda en hierro, ya no tiene el fogón que tenían las otras que perdían humo. Esta cocina posiblemente era más fina, no tiraba tanto humo. Acá tenemos el juego de menage, las planchas a carbón, los enseres de la cocina, un dormitorio con una camita de niños, una camita de bronce para un adulto, las clásicas valijas o baúles, los sombreros que hacían gala las mujeres de la aristocracia, las mujeres ricas, las que tenían más dinero en la estancia. Y todas las estancias también tenían lo que era una azotea, un lugar
sobre lo alto una segunda planta que también permitía hacer algún tipo de, podía ser un dormitorio, pero también al ser un lugar alto le permitía a los patrones hacer como un cuidado desde lo más alto a todo su predio. El portón de la estancia, del casco de la estancia, y una indicación que dice la casa del estanciero, y ahí vemos desde el frente cómo se veía la casa. Tenía arriba rejas o balcones, había una fragua y acá el carbón al rojo vivo para poder moldear las piezas de hierro y hacer las herraduras, hacer este tipo de ganchos, lo que es una marca para el ganado. La tenemos acá con este dibujo que indica la propiedad del propietario del ganado, las distintas pinzas y instrumentos que usa el herrero. Acá está el fuelle con madera y cuero para producir, activar el carbón. La piedra para moler, con esta piedra, con un sistema de 2 piedras que se rozaban, ahí se morían los granos. O también podía ser, para este caso parece que fuera una piedra de afilar, para afilar cuchillos, para afilar herramientas. Se hacía girar esta piedra y sobre esta parte se asentaba el cuchillo o las herramientas para afilarlas. Esto es una maceta, porque se para el palo golpeando ahí, y aquello es un taladro. Todos estos instrumentos estaban todos movidos por la fuerza del agua. Bueno, y en esta construcción tenemos lo que es la herrería, que en este caso se quiere mostrar cómo la herrería y se aprovechaba la energía del agua de un río, de un arroyo, para mover esas aspas que hacían funcionar parte de las herramientas que usaba el herrero en su interior: la fragua, la piedra de afilar y la piedra de afilar y el taladro o la mecha con la que también hacía las perforaciones. Esto es Pueblo Gaucho, en Maldonado, en Punta del Este. No dejen de visitarlo. Bueno, y ahora vamos a visitar un pueblo de rancheríos, los ranchitos del pueblo, con sus plantas, con las achiras, con los malbones. Casita, su palangana, su cuarto de aseo, la escupidera, el cuarto modesto con una manta de arpillera con los bordados en crochet, el almanaque de alpargatas de 1936. Era un detalle que estaba en todas las casas y era posiblemente la única obra de arte que tenía el hogar. Era alguna pintura o
una foto que traían esos almanaques de algún pintor nacional, la horqueta para sostener la puerta, que en este caso era hecha en rústico con un cuero nada más, y la ventana también. Otro cuarto, otro ranchito. Donde está la parte de la cocina, el fogón para cocinar, los banquitos con sus pelegos para sentarse, la mesa y los instrumentos, una canga para arar, para acá se mete la cabeza de los bueyes, y instrumentos para frenos, la escoba hecha de chilcas, una resta de ajos, un candelabro modesto y una plantita. Modesto, todo modesto y precario. Un cerquito hecho con palos, un asiento, un fogón. Bueno, esto es Pueblo Gaucho, en el departamento de Maldonado, en Punta del Este. No te lo pierdas, seguí mi canal, suscríbete al mismo.